Había una vez una aldea. En esa aldea vivía un posadero, un leñador y muchos seres fantásticos. Habitaban aquella aldea muchísimos duendes y uno podía ver a lo lejos hasta un unicornio, ahí conviviendo entre cerdos y gallinas. ¿Pero por qué les hablo del posadero y del leñador? Porque tenían algo en común. Tenían hijos que querían muchísimo. El posadero tenía una hija que todo mundo decía era la más bonita de la comarca. Y el leñador tenía un hijo que tenía fama de ser valiente, arrojado y de querer siempre ayudar a todo mundo. En algún momento de esta historia, la hija del posadero y el joven leñador se encontraron y sus miradas se cruzaron y supieron que estaban enamorados. Querían casarse, pero esto iba a ser muy difícil porque el posadero tenía fama de ser un hombre avaricioso. No iba a permitir que su bella hija se casara con un hijo de leñador. Ellos, pese a todo, decidieron comentarle al padre de ella que se querían casar. Cuando el hombre lo escuchó, se puso furioso. Le dijo a su hija que era una tonta y que saliera del lugar. Ella salió y él se quedó con el joven. ¿Te quieres casar con mi hija? Verás, para casarte con mi hija tendrías que traer 3 plumas de oro del dragón. El joven se inquietó cuando escuchó esta respuesta, pero había una posibilidad. Si traía las 3 plumas de aquel dragón que decían que era feroz y bastante malo, podría casarse con Lisa. Y así lo hizo. Agarró camino en busca de las 3 plumas del dragón. Ella se quedó muy triste, pensando que a lo mejor nunca más vería a su amado. Pero algo en su corazón le decía que era él muy valiente y lo iba a lograr. Él agarró camino hacia el bosque, hacia aquel lugar con una neblina espesa. Y en el camino se encontró con una casa en la que estaba un hombre viejo en cuclillas, tapándose la cara, se le veía triste y el joven no quiso pasar de largo, quiso saber si podía ayudarle y le preguntó qué es lo que le sucedía. ¡Ay! Estoy tan triste, decía el hombre. Mi hija tiene mucho tiempo en la habitación acostada y cada día está más enferma. No le doy más tiempo de vida y yo no puedo hacer nada, solo que el dragón... ¿El dragón?, le dijo el joven. ¿El dragón puede ayudarlo? Él tiene la respuesta, dijo el padre, muy triste. Pues yo voy a ver al dragón y júrelo que le voy a preguntar cómo puede estar mejor su hija. El hombre se quedó ahí triste, pensando que era muy poco probable que ese joven regresara de esa encomienda. El joven siguió y un poco más adelante se encontró alrededor de un árbol solo en el que se veía su tronco y sus ramas, mucha gente. Gente que venía de diferentes familias, con sus escudos. Gente rica y gente pobre, monjes y brujos. Todos estaban ahí alrededor de ese árbol. Él se inquietó y curiosamente le preguntó a uno que estaba a un lado, ¿qué pasa? ¿Están admirando este árbol? ¡Ay, joven! ¿Cómo cree que lo vamos a admirar? ¡Véalo! No tiene ni siquiera una hoja. Pero quiero decirle que este árbol antes era bello. Tenía muchísimo follaje y daba unas manzanas, pero las manzanas eran de oro. Y véalo ahora, estamos aquí muy tristes. Si el dragón nos diera la respuesta,
pero yo voy a ver al dragón y les prometo que les voy a preguntar cómo pueden tener nuevamente sus manzanos de oro. Si lo logras, te daremos algo en agradecimiento, le dijo aquel hombre. Y el joven siguió su camino. Iba tras 3 plumas, llevaba 2 preguntas. Seguro iba a salir victorioso e iba a regresar a casarse con aquella joven que tanto amaba. Caminó y caminó hasta donde estaba el río. Para llegar al castillo había que cruzar ese río. Y ahí estaba un viejo pescador sobre una barca. Él era el que los cruzaba. El joven se subió y mientras cruzaban el río, aquel viejo pescador le platicó que estaba tan triste, porque su vida solo se iba a ir y venir y llevar a gente de un lado a otro del río, y él no quería, pero tenía un maleficio que le impedía bajarse de la barca. Si el dragón al menos me dijera. El joven lo interrumpió. Yo voy a ver al dragón y le voy a preguntar cómo puede usted romper ese maleficio. El hombre se puso triste pensando que ese joven no regresaría. Había visto muchos atravesar en busca del dragón y ni uno había regresado. El hombre se despidió del joven y el joven caminó y caminó hasta llegar al donde estaba el castillo. En lo más profundo del bosque había una neblina espesa. Llegó a una puerta gigante y tocó con miedo. Tenía que estar decidido a llevarse esas plumas si quería casarse. Cuando abrió la puerta se sorprendió porque había una mujer que tenía una sonrisa que le daba calma al joven. La mujer estaba bellamente vestida. Tenía un sombrero enorme en forma de cono. En la parte que daba en la cabeza caía un tul suave que dejaba ver su rostro, que era muy blanco, blanco como la leche. Y en el extremo del del cono había un tul también gigante, largo. El castillo, ¡ay! El castillo tenía muchísimas escalinatas, montones de ventanas. Parecía un enorme laberinto. Y tenía por aquí y por allá libros, escritos, morteros, manuscritos. Tenían un horno de la alquimia y tenían frascos y matraces llenos de líquidos de diferentes colores. La joven le dijo: te escucho, ¿a qué vienes? Y él le platicó de las 3 plumas del dragón, del viejo triste, de aquel árbol de manzanas, del pescador viejo que no podía salir del barco. Y ella, después de escucharlo, sonrió más aún y le dijo: tienes un corazón noble y te voy a ayudar. Pero para esto tendrás que meterte debajo de la cama y no moverte y apenas respirar, porque si el dragón, con aquel olfato que tiene, descubre carne humana, tú no regresarás a tu aldea. ¿Entendiste? El joven se metió debajo de la cama. La mujer le explicó cómo tendría que salir después y no perderse en aquel laberinto de castillo. Y ahí estaba el joven, cuando escuchó que el dragón había entrado. El dragón que era inmenso, muy grande, con un cuello enorme como de víbora, igual que la cola. La cabeza parecía como de una víbora gigante o de un cabrío. Tenía varios cuernos a lo largo. Y las plumas de oro se escondían entre las demás plumas verdes, amarillas, rojas.
pero también tenía escamas. Era grande, ya lo dije. ¡Ay, qué impresión! Y se veía los ojos llenos de furia y las patas como de una ave gigante. Llegó furioso, como casi siempre llegan los dragones. Pero su esposa le empezó a platicar cosas lindas de las flores y de lo que había investigado ese día y de lo que pensaba que harían después ellos juntos y de lo que comerían. Y él se fue aquietando hasta que se fueron a dormir. Ella esperó con calma que el dragón roncara. Y cuando estaba roncando plenamente, le quitó la primera pluma y la hizo deslizar por la cama. El joven sin moverse veía una de las plumas de oro cerca de él. El corazón le latía, estaba más cerca de su amor. El dragón, en cambio, estaba furioso. ¿Quién ha osado quitarme una pluma? Perdón, dijo la mujer, fui yo. Es que he soñado con un hombre que estaba muy triste, sentado ahí afuera de su casa, porque su hija se está muriendo, ahí acostada en una cama. ¡Ah! Pues lo único que tendría que hacer es quitar aquel cardo que está debajo de esa cama. Deja dormir. Y se volvió a escuchar silencio. Luego, ronquidos. Y cuando estaba en lo máximo de los ronquidos, ella volvió a jalarle otra pluma de oro y a deslizarla cerca de la cama. 2 plumas. Una respuesta. Y ahora el dragón de nuevo furioso. ¿Quién ha osado quitarme una pluma? Perdón, amado mío, es que estaba soñando con un árbol que antes daba frutos hermosos de manzanas de oro y ahora no da nada. ¡Ay, tan fácil que es! Escarbar alrededor de la raíz de ese árbol y tirar la serpiente que tiene. 2 respuestas. El joven estaba más cerca de lo que él quería. Silencio, ronquidos y otra vez una pluma fuera. Deslizar la pluma y el dragón casi se levanta de la cama. ¡Furiosísimo! ¡Otra vez! ¿Quieres que te aniquile? No, perdón, le dijo la joven. ¿Sabes? Estaba soñando con que había un hombre que pasaba un río subido en una barca y que no puede bajarse de ahí por un maleficio. ¡Ay, habráse visto! Solo con que le dé el remo a otro que suba, se va a liberar de esa barca y de esa vida. Y ahora deja dormir. Silencio. Cuando empezó a roncar, la esposa del dragón le indicó que tomara sus plumas y que se fuera. El joven siguió las indicaciones para salir de aquel laberíntico castillo y agarró camino hacia donde estaba su amada. Al cruzar el río, esperó hasta llegar al otro lado y le dijo a aquel hombre que iba en la barca: tengo la respuesta. Lo único que necesitas es que cuando alguien se suba la próxima vez, le des el remo y te liberas de aquel maleficio. El hombre le dio rápidamente una bolsa llena de monedas de oro. Estaba feliz, esperaría que alguien viniera para darle el remo y se despidieron contentos. Después llegó a donde estaba aquel árbol y se buscó con aquel que había hablado y le dijo: les traigo la respuesta del dragón. Tendrán que escarbar y sacar una serpiente que está alrededor de las raíces del árbol. Y esa es la solución. Y así lo hicieron. El joven se esperó para ver y vio cómo inmediatamente que se deshicieron de la serpiente, el árbol empezó a llenarse de hojas y a dar muchas manzanas de oro. Todos bailaban y cantaban regocijados.
¡Qué felicidad! Era tanta la felicidad que quisieron darle un regalo a aquel joven que se había preocupado por ellos. Oro y plata. Y él siguió su camino. Cuando llegó a la casa donde aquel hombre triste estaba penando por la vida de su hija, le dijo que entraran a la habitación. Se agacharon y le enseñó aquel enorme cardo. Tienes que arrancarlo y tu hija vivirá. El hombre lo quitó. La hija se levantó y parecía como si no hubiera pasado nada. El hombre le dijo: tengo grandes posesiones, te daré muchas de ellas, las mejores, por haberme ayudado a que mi hija esté sana. Cuando llegó a la aldea, todos bailaban de gusto al ver a aquel joven que traía muchas monedas de oro y las 3 plumas del dragón. Era realmente valiente, decían, y su amada era la que más bailaba y cantaba. El posadero pensó: ahora sí vale la pena que se case con mi hija, pues tenía ahora más dinero que él. Pero no le bastaba eso. Era tan avaricioso que le preguntó cómo había hecho para llenarse de oro y de las 3 plumas. Y él le dijo: solo me agaché ante el dragón. ¡Ja! Eso es fácil, pensó el posadero, y tomó camino hacia donde vivía el dragón. ¿Quién creen que se quedó en la barca después de que se subió y el viejo pescador le entregó el remo? Sí, efectivamente. Y mientras tanto, aquellos en la aldea celebraban la boda de aquellos 2 jóvenes que se amaban, con grandes viandas, canciones y música. Vivirían en armonía para siempre. Las plumas del dragón. Muchas gracias.